Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, a todos los hermanos que en esta oportunidad están ya listos, prestos para poder estudiar el mensaje de justificación por la fe. Estamos estudiando durante ya buen tiempo, estamos en el estudio número 189 de esta serie de Justicia por la Fe. Agradecemos a Dios que todavía nos sigue permitiendo para seguir estudiando y aún nos da este tiempo de gracia para que podamos aprovechar al máximo y poder apropiarnos de Cristo, nuestra justicia, que es lo único que podrá salvarnos en estos últimos días. Es el único que podrá mantenernos firmes y es el único que podrá llevarnos a tener victoria sobre el pecado que está en nosotros y sobre el pecado también de este mundo y sobre el tentador también. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando. Estamos estudiando cómo en 1888 se presentó este mensaje en el Congreso de Minneapolis. Realmente esa historia nos interesa si queremos nosotros en este tiempo aceptar a Cristo y no rechazar como rechazaron en aquel entonces a Cristo, nuestra justicia. Que Dios pueda bendecirnos en esta noche en hacer uso de su palabra. Nosotros como seres humanos debemos reconocer que somos seres humanos pecadores con una mente humana, mente del mundo terrenal. Como dice el apóstol Santiago, no podemos humanamente comprender correctamente. Por eso necesitamos la sabiduría divina, la iluminación del Espíritu Santo, y que los ángeles puedan estar en torno de nosotros para conducirnos a dar el valor correspondiente, a poder estar dispuestos a aprender las lecciones espirituales de este mensaje de justificación por la fe. Estamos tratando de reunir todos los materiales, los sermones que la hermana Huay predicó en 1888 y todos los artículos, cartas y mensajes que escribió en aquel entonces para poder informarnos lo más que podamos para tener una idea, un concepto general de lo que aconteció en aquel entonces y lo que sigue aconteciendo hasta hoy y lo que aún acontecerá de aquí en adelante, en el futuro. Todo eso está revelado en el mensaje de 1888. Así como el pueblo de Israel rechazó a Cristo en el desierto, porque Cristo es el que estaba en la columna de fuego. Cristo estaba en la roca de donde salía el agua de vida. Cristo era el maná, Cristo era el santuario, y cada uno de los enseres y servicios del santuario representaban a Cristo. Y también en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Todo eso durante 40 años ellos escucharon de los labios de Moisés, de los sacerdotes, las lecciones que Dios les enseñaba, y con sus propios ojos ellos vieron todos los días, pero no pudieron
comprender a causa de su incredulidad, les faltó la fe. Y por eso dicen, no aceptaron a Cristo en sus corazones, no dejaron entrar a Cristo en su vida, en su mente, para que Cristo pueda ser formado en la vida de ellos, para que todos, el propósito de Dios era que todos llegasen a ser sus hijos y su pueblo especial, un real sacerdocio. Pero ellos no alcanzaron ese propósito. Por eso la Biblia escribe, el pueblo de Israel que iba, dice, tras una ley de justicia, no alcanzó justicia. Lo mismo aconteció, se repitió la historia con los judíos cuando Jesús vino a esta tierra. Jesús, que es el Dios verdadero, Jesús que vino como un profeta, como un maestro, como el Hijo de Dios, no pudo hacerles comprender, porque ellos estaban, dice, totalmente endurecidos sus corazones. No querían aceptar la verdad que estaba viniendo por diferentes medios. Ellos creían y pensaban de que el Mesías iba a nacer como un rey en Jerusalén. Así que repitieron la historia de Israel en el desierto, rechazaron al Mesías. En 1888, que estamos estudiando ahora, aconteció algo similar. El pueblo adventista no comprendió de que Jesús se estaba revelando ante ellos, su Salvador, el dueño de la ley, en forma de el mensaje de justificación por la fe. Pero ellos, dice, resistieron, rechazaron y no dejaron que ese mensaje sea llevado hasta al último adventista en el mundo. Ellos impidieron esa obra de que ese mensaje se lleve hasta que llegue hasta el último adventista. Y aún peor, no dejaron que ese mensaje llegue al mundo. Impidieron totalmente esa luz hasta el día de hoy. Si alguien no cree, si alguien duda de estas cosas, sería bueno que investigue. Los materiales son suficientes en este tiempo para investigar. Y aún nosotros aquí estamos abocados todos los días, dedicando una hora de tiempo para poder, por lo menos, informarnos lo básico, lo esencial de lo que aconteció y cómo nosotros podemos escapar de ese rechazo, de esa triste historia, para no quedar desamparados de aquí en adelante, especialmente en el tiempo de angustia. Por eso la urgente necesidad de que pidamos al Señor de que Él solamente nos pueda hacer perseverar, Él solamente nos puede mantener, Él solamente nos puede dar el tiempo, nos puede dar su espíritu, sabiduría, su gracia. Él nos puede dar todo para que este estudio sea un banquete, sea una mina, sea realmente lo más precioso, al que podamos valorar más que todas las cosas de este mundo, aún más que nuestra vida, porque de este mensaje depende la vida o la muerte, depende vivir una vida cristiana, teniendo victoria sobre el pecado o dejándonos vencer. Necesitamos en este tiempo mantenernos firmes, perseverando en Cristo para que podamos perseverar hasta el fin.
el ser humano, humanamente sin Cristo, el ser humano se cansa. Por eso la Biblia dice, los jóvenes se cansan, los ancianos peor, mas los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Hoy es el tiempo de poder examinarnos. Si tenemos ese espíritu que está dispuesto a perseverar y aún cada día sacamos más tiempo o disponemos más tiempo y nos gusta este mensaje, entonces es por lo menos un indicio de que el Espíritu de Dios está obrando en favor nuestro o quién sabe en nosotros ya. Pero si nosotros creemos o pensamos que no tiene mucha importancia y que nos llama la atención otros asuntos como las profecías, como las doctrinas, o el estudio de las ciencias de este mundo, o estudiar una carrera en este mundo, o ocuparnos en actividades de este mundo, en los trabajos, entonces ese es indicio de que aún nosotros no hemos probado este mensaje en la experiencia. Necesitamos experimentar. Solamente podemos llegar a eso si nosotros reconocemos nuestra condición miserable, nuestra condición de impotencia, nuestra condición de que para las cosas de Dios nuestra vida no tiene mucho valor. Así como ahora vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo para qué Dios envió su ley de los 10 mandamientos. ¿Para qué ahora para nosotros Dios nos ha dispuesto no solamente 10 mandamientos, sino toda una Biblia, 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Para qué ha dispuesto Dios? Y aún mucho más para el pueblo adventista ha dispuesto, yo creo que ya más de 100 libros, porque los libros oficiales del Espíritu de Profecía publicados llegan a 83 libros que está en internet en la biblioteca de Elena White. Son 83. Si a eso le agregamos los demás libros, pasan más de 100 libros que Dios ha dispuesto para el pueblo adventista. Pero lo que necesitamos saber es, ¿para qué Dios comenzó a dar la ley? Después la Biblia, y ahora los libros del Espíritu de Profecía, y aún en cuarto lugar, ¿para qué Dios envió a Johannes Waggoner con el mensaje de justificación por la fe? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley, de la Biblia, de los libros del Espíritu de Profecía y del mensaje de la justicia por la fe? ¿Qué propósito cumplen? Si nosotros no logramos divisar, comprender claramente en nuestra mente, en nuestra vida, qué propósito tienen estos medios que Dios ha provisto, estaremos realmente equivocados, como los israelitas en el desierto, como los judíos en el tiempo de Cristo y aún como los adventistas de 1888. Porque ellos se equivocaron sencillamente en lo siguiente. El pueblo de Israel les gustó el santuario, les gustó las fiestas, les gustó el sacrificio matutino, vespertino, les gustó llevar el cordero, sacrificio en lugar del pecado que cometían, y pensaban que Dios se agradaba en eso. Pero se equivocaron totalmente. Dios no se agrada, dice, en los sacrificios. ¿Para qué, dice, los miles, millares de sacrificios, ceremonias? Entonces Dios, ¿para qué ha dispuesto el santuario? Para que ellos pudieran aprender lecciones espirituales. Para que ellos
en la esencia, en lo más preciada lección que debían aprender es que ellos debían haber pedido a Dios que así como Dios moraba en el santuario, pueda entrar a sus vidas, a su mente, a sus corazones. Que Cristo more en su mente, en su corazón. Y eso es lo que Moisés tenía. Moisés era un varón santo. ¿Por qué? Porque era convertido. Había nacido a la vida espiritual. Tenía a Cristo morando en su corazón por medio del Espíritu Santo. Tenía la gracia de Dios. Ese es el ejemplo que Dios puso a Moisés. Y todo Israel debía experimentar esa experiencia. Pero el pueblo incrédulo no aprendió esa lección. No les hizo bien el Evangelio, porque escucharon y vieron sin fe. Igual los judíos también. A los judíos Dios les dio aún mayor luz, mayor oportunidad, porque vino el mismo Dios, se encarnó y vino. El mismo Dios les habló, les mostró su poder, sus maravillas. Un Dios que podía dar vida a los muertos, un Dios que podía dar vida al enfermo, al débil. Y ellos no aceptaron a ese Dios en sus corazones, en sus vidas, para que les pueda dar vida. Y como no recibieron la vida, después de 40 años que Jesús se fue al cielo, vino la destrucción de Jerusalén. Y como no tenían vida espiritual, solo tenían vida humana, vida carnal, todos murieron, dice. Más de 1 millón de judíos murieron, y los que quedaron fueron llevados como esclavos vendidos. Ellos pasaron la crisis, el aprieto más terrible de sus vidas, porque los romanos vinieron en una fiesta de Pascua, lo rodearon, y todo Israel que había venido a la fiesta de la Pascua se quedaron en Jerusalén y sufrieron terribles aprietos, aún hasta el agua, la comida, todo se terminó. Tuvieron que comer aún los cueros de sus sandalias, las correas de sus cintos. Y muchas madres, dice, tuvieron que cocinar a sus bebés y comer la carne de sus bebés, por haber rechazado a Cristo, que es la vida. El ser humano necesita vida espiritual, la vida carnal no vale. La vida carnal que se adapta a la religión no va a poder perseverar. El ser humano no persevera, el ser humano se cansa, se agota, el ser humano es temporal, es como la planta que crece y produce fruto, se seca y muere, y el viento lo lleva y es quemado. Así es la vida carnal de pecado. Por eso la vida cristiana, la vida religiosa, no es vivir la vida religiosa o cristiana en vida carnal. Por eso la Biblia, en el plan de salvación, en base al nuevo pacto, enseña de que el hombre viejo, dice, el hombre carnal debe morir. Y Dios es creador y quiere crear dentro del ser humano un hombre nuevo. Así como Jesús vino a este mundo dentro de la carne humana. Pero Jesús nunca vivió haciendo la voluntad de la carne humana, sino vivió haciendo la voluntad de la vida espiritual, haciendo la voluntad de Dios, dependiendo de Dios. Nunca Jesús confió en la carne, dice, en el yo. Vivió solamente hablando las palabras que su Padre Dios ponía en su boca, haciendo las obras que su Padre Dios ponía en su vida. Él era un instrumento de justicia en las manos de su Padre Dios, humanamente Jesús.
Esa es la vida cristiana que hoy necesitamos, para no rechazar en este tiempo a Cristo en el mensaje que Dios tiene preparado para este tiempo. El que rechaza el mensaje, dice, aún por desconocimiento, por falta de información, igualmente será culpable, porque Dios nos da el tiempo, la oportunidad. Necesitamos entonces, en este tiempo, tomar en serio la vida que vivimos y la vida espiritual que Cristo nos ofrece. En 1888 aconteció lo mismo, que ahora estamos comenzando a estudiar y vamos a seguir aprendiendo. El pueblo adventista esperaba que el mensaje viniera por los dirigentes. Ellos esperaban que los dirigentes recibieran la lluvia tardía que Dios envió. Pero la lluvia tardía, dice, no vino como en el tiempo de los apóstoles, sino vino en forma de mensaje de la justicia por la fe. Esa era la lluvia tardía. Ese mensaje vino con poder, con el poder de la lluvia tardía. Y ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque el mensaje de la justicia por la fe exaltaba a Cristo, exaltaba la fe, exaltaba la gracia, exaltaba el Evangelio, y no exaltaba la ley de los 10 mandamientos como estaba acostumbrado el pueblo adventista. Por eso es que no aceptaron. El pueblo adventista dice que en ese entonces, tanto haber predicado la ley y la ley y la ley, se volvieron, dice, secos como las colinas de Gilboa, sin lluvia, sin rocío, sin agua. Así estaba el pueblo adventista, por eso rechazaron el mensaje, y al haber rechazado el mensaje, se rebelaron, dice, como Coré, Datán y Abirán, contra Dios. Todo eso vamos a seguir gradualmente estudiando. Entonces es una advertencia para nosotros en este tiempo. Entonces ahora continuemos con nuestro estudio. Estamos estudiando antes de que el mensaje de la justificación por la fe en 1888 sea presentado en una forma completa y sea rechazado. Primeramente, el rechazo fue al mensaje que predicaron y que ya habían predicado hace 2 años antes, desde 1886, Jones y Waggoner, sobre Gálatas 3:24, donde dice que el ayo es el que nos lleva a Cristo para ser justificados. Y una vez justificados, dice, ya no estamos bajo ayo. El problema se suscitó cuando Jones y Waggoner predicaron de que el ayo era la ley de los 10 mandamientos que nos llevaba a Cristo, y que una vez aceptado a Cristo y ser justificado, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos que es el ayo, sino estamos bajo la gracia, estamos bajo la dirección de Cristo, ya no bajo los 10 mandamientos que son la copia, ya no. Algo así, ese es el mensaje que primeramente escandalizó antes de la justificación por la fe, porque la Iglesia Adventista sostenía esa posición, como hemos estudiado ya en los primeros estudios del estudio. Hemos estudiado estudio número 1 hasta el 37, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Allí hemos estudiado ampliamente de que el que defendía era Jorge Butler, presidente de la Conferencia General, y aún había escrito un libro para poder invalidar ese mensaje
de que el ayo era la ley de los 10 mandamientos, porque ellos creían que el ayo era la ley ceremonial. Ellos decían que la ley ceremonial es el ayo que lleva a Cristo, y una vez aceptado a Cristo, ya no estamos bajo la ley ceremonial. La ley ceremonial terminó con la muerte de Cristo. Esa era más o menos la forma como ellos lo presentaban. Por eso es que no aceptaron que la ley, el ayo, que para ellos el ayo no era la ley de los 10 mandamientos, sino la ley ceremonial. Pero como en el estudio anterior hemos visto, la hermana White recibió la revelación de Dios, y está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, página 274, 275 y la página 400. Y también está en Patriarcas y Profetas, hay un capítulo entero que dice el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, vamos a nuevamente conectarnos con este estudio. En Mensajes Selectos, tomo 1, 275, habíamos quedado en el estudio anterior. Dice así: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto. Así la hermana White explicó claramente, porque Dios reveló a la hermana White sobre este punto controversial. Lo que Dios le reveló al principio era de que, recuerdan ustedes del estudio anterior, hemos leído, en 1888 la hermana White tuvo una visión en la cual dice que un personaje, dice, de elevada estatura, dice, ¿qué hizo? Puso la mano, dice, sobre Wagner, y la otra mano puso sobre Jorge Butler. Y la hermana White dijo, ambos no tienen toda la luz completa, sino, en otras palabras, ambos tienen una parte nomás de la luz, acerca de la ley de Gálatas que habla del ayo. Entonces, ¿cuál era la luz completa? La luz completa era que ella ya recibió después otra revelación, es que el ayo es la ley moral de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Las dos leyes son los que llevan a Cristo. Por eso aquí dice, Gálatas 3:24 dice, el Espíritu Santo, dice, está hablando especialmente de la ley moral en este texto, pero sin dejar la ley ceremonial, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón, paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es un ayo o está representado con el ayo la ley de los 10 mandamientos? Porque dice, es el guía que primeramente nos muestra nuestro pecado y nos muestra el peligro en que estamos y la necesidad de Cristo y nos lleva al arrepentimiento y la fe en Cristo, entrega a Cristo. Hasta ahí cumple su función la ley. Ahí termina la función de la ley. Dicho en otras palabras, entonces, el que tiene conocimiento de la ley no está obligado a obedecer la ley de los 10 mandamientos en carne humana, en naturaleza humana, sin Cristo todavía. Sin Cristo no puede obedecer la ley de Dios perfectamente. Por eso su función es llevarlo a Cristo nomás, cuando reconoce su condición pecaminosa. Pero si el pecador no reconoce su condición pecaminosa, la ley no puede hacer nada. Solo al que experimenta el arrepentimiento, reconoce y desea ser sanado, desea ser liberado del pecado,
entonces la ley es el ayo que lo lleva a Cristo. Ahí termina la función de la ley. Pero el pueblo de Israel quiso, no, se ocupó en obedecer la ley. Por eso ellos dijeron, nosotros obedeceremos la ley, nosotros la cumpliremos. Autosuficiencia. Se creyeron buenos para obedecer, porque la educación de ese entonces influyó en ellos, porque Israel estaba acostumbrado en Egipto a obedecer a los superiores, a Faraón. Entonces ellos pensaron que podrían haber obedecido también a Dios. Pero una ley santa dice no se puede obedecer. Ese es el problema. Para obedecer la ley, como vamos a ver más adelante, primero necesitamos desechar, entregar a Cristo nuestro viejo hombre, nuestra vida humana, para que ahora Cristo nos dé vida espiritual, nueva vida, pueda hacernos nacer, engendrado por el Espíritu Santo y por la palabra incorruptible, una nueva vida santa. Por eso, en Primeros Escritos, página 101, ahí está la hermana Joel, comprendía perfectamente acerca de la ley. ¿Cuál es el objetivo? Dice así, Primeros Escritos, página 101. Dice, la santa ley promulgada por Dios desde el Sinaí es parte de Él mismo. Así que la ley de los 10 mandamientos es parte de Dios, es su parte, ese es su pensamiento, su carácter. La ley es amor, Dios es amor. Entonces, la ley de los 10 mandamientos era una copia del carácter de Dios. La original es Dios, su amor, su carácter, su vida, es la ley original. Y la copia fue adaptado, dice, para seres humanos pecadores. Pero ahora sigue diciendo en Primeros Escritos 101, y únicamente hombres santos que la observen estrictamente le honrarán enseñándola a otros. Entonces, para poder obedecer una ley santa, porque Dios es santo, necesita, dice, hombres santos. Solamente los hombres santos pueden obedecer la ley estrictamente y hombres santos solamente pueden enseñar a otros. En otras palabras, ¿qué está queriendo enseñarnos? Que un pecador no puede obedecer la ley de los 10 mandamientos. Y un pecador no puede enseñar la palabra de Dios a otros. No es que está prohibido. No estamos diciendo, ni está escrito donde diga que está prohibido obedecer la ley de los 10 mandamientos. Ni tampoco no está prohibido predicar, enseñar por los pecadores. Los pecadores, con la sabiduría del mundo, con la preparación del mundo, con la mente humana, con vida carnal, con naturaleza pecaminosa o con vida común, como quiera se lo llame, sí pueden obedecer, pero Dios no toma en cuenta eso, porque es una obediencia imperfecta. Pueden predicar, pero su predicación no va a tener poder, pero no está prohibido predicar. Dios no lo va a tomar en cuenta ni va a poder purificarlo con su justicia Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, por el mismo hecho que la ley de Dios es santa y es una ley de amor, para obedecer necesita ser santo y necesita tener el amor en el corazón para obedecer. Pero el hombre pecador no tiene el amor verdadero de Dios en el corazón. El hombre pecador ha nacido y tiene un amor humano, un amor egoísta, un amor, dice, del yo. Entonces, con ese corazón, con esa mente, no puede obedecer perfectamente. Siempre va a fracasar, siempre va a fallar, siempre su carácter no va a cambiar nunca. Ese es el gran problema que enfrentaron el pueblo de Israel.
enfrentaron los judíos y los adventistas de 1888 enfrentaron también. El mayor problema fue su mal carácter, porque ellos, como cualquier otro ser humano, se opusieron a Jones y Vaughan y a Elena White en 1888. Tenían ira en sus corazones, cólera, tenían oposición, hablaban mal de ellos, mal de los mensajeros, mal de la hermana White. ¿Qué es eso? Enemistad. Así como los judíos hablaban mal de Cristo, querían tentarlo y a la final lo crucificaron. Pero ellos eran observadores de la ley, pero observaban la ley, cumplían la ley humanamente, con mente carnal, con corazón humano. Por eso el plan de salvación es muerte al yo y vida nueva. Y nace a la vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y la fe, nace como santo, dice. Hemos leído ya en Romanos capítulo 11, el verso 16 al 24. En el verso 24 dice que Pablo explica con el injerto: nosotros seres humanos pecadores, dice, somos olivo silvestre, dice, somos una rama como de una planta silvestre amargo, dice, no producimos frutos dulces, frutos amargos, un carácter amargo, dice, pero por la muerte de Cristo, por el Evangelio, dice, somos cortados, dice, del olivo silvestre y somos injertados, dice, en el olivo verdadero, en una raíz santa. ¿Quién es la raíz santa? Es Cristo. Cuando la rama se injerta en raíz santa, ahora la rama, dice, ya no es silvestre, ya no es amargo, su fruto ni su sabor, ahora es, dice, dulce, es santo. Una vez injertado, conectado, unido a Cristo, es santo, dice. Por eso es que el verdadero cristiano en la conversión, en el bautismo del Espíritu y de agua, nace como un santo cristiano, justo nace. A eso se llama justificación por la fe. O sea, recibe el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, recibe la obediencia en su vida, nace como obediente, nace con el amor de Dios. Ahora sí, en una forma natural y fácil, va a obedecer la ley de los 10 mandamientos. No se va a esforzar, no va a poner ningún esfuerzo, porque el hombre carnal no tiene por qué esforzarse porque está condenado a la muerte, más bien debe morir. No debe poner su fuerza, ni su conocimiento, ni su sabiduría, ni su preparación, ni su personalidad, nada. Porque el hombre, dice, nada puede hacer. Dice que el ser humano, dice, es débil, es flaco y no tiene nada, dice, para poder obedecer o dar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si reconocemos esa condición cada uno de nosotros, entonces vamos a poder nacer a la vida nueva. Bueno, sigamos en nuestro estudio, porque apenas estamos haciendo un breve recuento, repaso de esto, porque ya hemos estudiado acerca del nuevo nacimiento o la entrega completa y vamos a seguir estudiando. Conflicto de los siglos 462. Dice: aceptan la esperanza de la salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la Iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Ese es el problema del mundo religioso, de los cristianos modernos. Muchos hemos estado en esa condición, aún el que les habla también. Por la misericordia de Dios está tratando de salir de ese medio. Jamás hemos sido convertidos verdaderamente,
Nuestra conversión es superficial. No nos hemos unido a Cristo. ¿Por qué no nos hemos unido? Porque para unirse con Cristo primero hay que desunirse del mundo. Hay que desconectarse del mundo. Y solamente el poder y la gracia de Dios nos pueden desconectar de la esclavitud al que estamos esclavizados. ¿Qué clase de esclavitud? Esclavitud a la economía, esclavitud a la educación del mundo, esclavitud a las actividades, trabajos del mundo, esclavitud a la alimentación moderna del mundo, esclavitud a la vida de la ciudad, esclavitud a la tecnología. Entonces no hay tiempo para Dios, pero Dios nos puede liberar con mano poderosa, así como liberó a los israelitas de Egipto, para unirnos con Cristo. Ahora sí, entonces, se realizará una verdadera conversión, un nuevo nacimiento a la vida espiritual como cristianos espirituales santos, con el Espíritu de Dios en el corazón, con el amor de Dios y con nuevo corazón nuevamente. Ahora sí, dice el cristiano verdadero, su delicia será obedecer los mandamientos de Dios, no para salvarse, porque ya está salvo, ya está conectado con Dios, ya está reconciliado, ya su vida pecaminosa está ya crucificado con Cristo. Pero ojo que el hombre natural, carnal, puede nuevamente levantarse. Por eso es que necesitamos hacer otro estudio para eso, cómo mantenerse conectados, cómo mantenerse siempre dependiendo de Dios, cómo perseverar en Cristo, cómo mantenernos siempre unidos a Él. Esa es la vida de la santificación o de la justicia impartida. Pero como dice aquí, lo único que los seres humanos pecadores han hecho es injertar la verdad en un corazón natural. No ha habido, dice, cambio radical del corazón. Siguen con el corazón carnal, haciendo su voluntad. Y el corazón carnal es egoísta. Y el corazón egoísta, dice, siempre va a vivir para sí, va a trabajar para sí, se va a ocupar en sí, se va a dedicar solo para sí, todo es para sí. Mientras el supuesto cristiano o profeso cristiano viva para sí, todo realice para sí, no ha nacido de nuevo. Eso es lo que aquí Conflicto de los Siglos nos quiere enseñar. O si no, veamos En Camino a Cristo, página 60, ese librito muy pequeño que la hermana Juárez escribió exactamente para responder en 1888 al rechazo del mensaje de la justificación por la fe por los líderes y por el pueblo adventista en general. Este librito que la hermana Juárez escribió, tan sencillo, dice así: el que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Ahí está. Entonces, el ser humano que quiere llegar a ser santo, observando, guardando la ley, cumpliendo la Biblia, cumpliendo todas las enseñanzas del Espíritu de Profecía, cumpliendo la Reforma por Salud, el sábado, los diezmos, el matrimonio, obra misionera, está, dice, intentando, procurando una imposibilidad. Nunca va a llegar a ser santo ni perfecto. Mejorará, dice, un poco, pero nunca va a llegar a obedecer perfectamente. Y en el zarandeo o en las leyes dominicales sucumbirá, fracasará, no tendrá poder. Así como en este año en la pandemia, cuando
Los gobiernos decretaron la ley de la inmovilización, la ley de la cuarentena, la ley de privar la libertad. Los cristianos, nadie ha podido movilizarse. Ahí hemos comprobado que nosotros somos solamente seres humanos carnales religiosos. No hay poder, porque la historia nos demuestra que los discípulos estaban prohibidos de predicar y ellos seguían predicando con el poder de Dios. A nosotros ni siquiera no nos han prohibido predicar, solo nos han prohibido salir y no hemos podido salir a visitar a los enfermos, llevarles este evangelio a los que tenían tiempo, porque todo el mundo tenía tiempo, estaba en sus casas libre, sin trabajar. Gran parte de la población han pasado sin trabajar durante 3, 4, 5, 6 meses. Y ellos esperaban que alguien vaya a hablarles del Evangelio, pero nadie quería ir. Entonces nos falta poder. El ser humano carnal no va a poder. Por eso necesitamos ser santos. Por eso la hermana Juana dice, todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Si nuestro corazón todavía es carnal, egoísta y lleno de pecado, de raíz del pecado, la mejor obediencia de nada no nos sirve. Por eso Pablo dice, él también, sin haber nacido a la vida espiritual, sin ser santo en Cristo, él dice, yo era, estricto guardador de la ley, impecable, en cuanto a la justicia de la ley. Pero cuando encontró a Cristo, cuando aceptó a Cristo, dijo, todo esa vida de obediencia a la ley, lo tengo por basura. Por eso aquí, Camino a Cristo dice, solo la gracia de Cristo y por medio de la fe. ¿Qué es la gracia y la fe? Efesios 2:8 nos dice, sois salvos, por medio de la fe y la gracia, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, regalo de Dios la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe y gracia, Y aquí dice, por la fe y gracia, cuando uno es salvado, es justificado, puede hacerse santo. Comienza una vida de santidad. Su corazón es santo ahora, limpio, puro. Ahora sí es un árbol bueno, tiene plantado en la nueva planta del amor, de origen celestial. Ahora sigamos en el mismo libro Camino a Cristo, en la página 60, en el siguiente párrafo 3, dice, si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Ahora sí, el cumplimiento de la ley comienza en la vida. ¿Cuándo? Cuando el corazón, ha sido renovado a la semejanza de Dios. O sea, nuestra mente, nuestro corazón, tiene que ser cambiado. Renovar quiere decir cambiado a la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir semejanza de Dios? Naturaleza divina, naturaleza espiritual, carácter de Dios, carácter de amor, imagen de Cristo, un carácter manso y humilde de corazón, un carácter que ya no reniega, ya no se enoja, no tiene ira, un corazón de amor que no se cansa, que el amor nunca se acaba, y ese amor es el que lleva al mundo a hacer la obra que Cristo hizo de servir a la humanidad. Para este tiempo se llama obra médico-misionera. Entonces, el corazón renovado tiene, el amor divino, que está implantado en el alma, porque ya el amor humano, egoísta, ha sido extirpado, ha sido cortado de raíz y ha sido puesto a un lado.
porque Cristo es un médico de médicos, cirujano, podemos decir, con el bisturí de su palabra lo ha cortado, lo ha sacado, así como sacó la costilla de Adán y hizo una mujer perfecta. Así Dios obra en el plan de salvación. El ser humano carnal no va a poder cumplir ni va a poder cambiar su carácter. Necesitamos renovación de corazón, recibir la semejanza, el carácter, la imagen de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? Es la ley de los 10 mandamientos. Entonces la ley de los 10 mandamientos en el nuevo hombre es escrito por el Espíritu Santo. Ahí están los códigos de la ley escritas en cada célula, dice, en cada nervio, en el ADN del hombre, porque estamos en la era de la genética. Necesitamos estudiar cómo funcionan los genes en la célula. Sigamos. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Allí está el nuevo pacto que hemos estudiado. Ahora sí, se cumple el nuevo pacto, ya no el antiguo pacto. El antiguo pacto es obedecer la ley con corazón carnal, con mente humana, solo pidiendo ayuda a Dios. El ser humano carnal se cree suficiente para cumplir y cuando ya no puede, pide ayuda a Dios. En otras palabras, a Dios lo convierte en ayudante. El hombre carnal se convierte en maestro, en arquitecto, en uno que sabe todo. Pero no, en el nuevo pacto es al revés. En el nuevo pacto uno entrega su vida y Cristo toma el control, dice, de la vida. Establece su reino de gracia, su trono de gracia en el corazón. Por medio del Espíritu Santo, Cristo es el que dirige la vida del hombre espiritual, del cristiano. No del hombre carnal. Al hombre carnal lo pone freno, lo subyuga y lo pone a la cruz. Dios, el Espíritu Santo, es el único que puede frenar, dice, el mal carácter que tenemos, la vida de pecado que tenemos. Por eso Romanos 6:14 o 6:13, 14, 15, que dice, el que está, dice, en el reino de la gracia, no peca, el pecado no tendrá poder, dice. ¿Pecaremos porque estamos, dice, en la gracia? Ya no bajo la ley, de ninguna manera, dice. Entonces, una vida sin pecar depende que Cristo dirija nuestra vida. Y el hombre carnal se pone como un instrumento, como un siervo obediente. El hombre carnal no necesita hacer nada por sí mismo, ni con su fuerza, ni con su sabiduría, sino se pone en las manos de Dios como un siervo, como un instrumento de justicia. Por eso el nuevo pacto que dice, y pondré mis leyes en su corazón, y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, dice la hermana Juez, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Para guardar los mandamientos, ¿qué necesita la Biblia? ¿Qué dice? El amor. Por eso dice, si me amáis, guardad sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, si uno dice yo conozco a Dios, yo soy cristiano y no guarda los mandatos de Dios. Veamos nomás un mandato de Dios. Ese mandato que está de moda en este tiempo actual, que todo el mundo quiere cumplir, el mandato de salir de las ciudades. El pueblo de Dios, dice, debe estar en el campo. El pueblo de Dios no puede estar en la ciudad. Las ciudades, dice, van a tornarse, dice, insoportables porque infinidad de males se va a desatar. No tenemos tiempo para enumerar los males de las ciudades.
Es un mandato. Y pregunto, ¿un ser humano, carnal, humano, religioso, puede cumplir este mandato? No puede. Entonces dice, es mentiroso. Y no hay verdad en él. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Yo soy la verdad, dice, la vida, y la verdad os libertará. Y no hay verdad en él, dice. O sea, no tenemos a Cristo en el corazón, en la mente. Solo creemos en un Cristo que está en el cielo, en un Cristo que salva, en un Cristo que ayuda. También los demonios, dice, creen en un Dios y tiemblan, pero los demonios no quieren aceptar a Cristo en su corazón, no quieren recibir al Espíritu Santo, no quieren que de su corazón sea sacado el amor egoísta e implantado el amor divino, no quieren. Igual estamos muchos de nosotros y hemos estado, pero el Evangelio nos está llegando. La verdad, dice, es doloroso, la verdad a veces ofiende, la verdad choca, la verdad corta, pero mejor es decir la verdad e herir que enseñar mentiras que dan muerte. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, solo ella, nos hace partícipes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. ¿Qué es lo que da la obediencia? La fe. Por fe uno entrega su vida, renuncia al mundo y recibe la gracia. Por fe y gracia está capacitado para obedecer, habilitado para obedecer. Eso es lo que la hermana White estaba predicando en 1888 y no le entendieron, y por eso ella escribió en Camino a Cristo, después escribió en Discurso Maestro de Jesucristo, en Fe y Obras, en Deseado de todas las gentes, Ministerio de Curación, Hechos de los Apóstoles y otros libros. Y ese es el mensaje que predicaron también Jones y Wagner, que vamos a comparar después al finalizar este estudio. Veamos en el libro Fe y Obras, página 98. Fe y Obras 98. Dice, Dios no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. Ese es el mensaje que confunde a muchos. La salvación no es por obediencia a la ley, o sea, que el hombre carnal, aceptando a Dios, debe de obedecer. Aunque sea con la ayuda de Dios, no interesa, pero la salvación no es por obediencia, dice. Pero eso no quiere decir que el que se va a salvar va a ser desobediente. El que se va a salvar es realmente obediente. ¿Cómo es eso? Mensajes Selectos, tomo 1, 426. También está escrito en Maravillosa Gracia de Dios 177. Dice así: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin obediencia. Repite otra vez. Pero sus obras no deben ser propias. Esa es la diferencia. Cristo debe efectuar tanto en él como el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la salvación no es por obras. ¿De qué obras? De las obras del hombre. Por eso dice, las obras, el cumplimiento no deben ser obras propias del hombre. Por eso es que el hombre no puede salir de la ciudad. Peor, no puede cumplir todos los mandatos, las órdenes, las leyes, las normas, los dichos, los consejos, los principios. No va a poder cumplir. Hablemos nomás de educación. Dice, los hijos de los verdaderos creyentes no deben ser educados, dice, en las instituciones educativas del mundo. ¿Quién puede cumplir eso? Nadie. Pero la gran noticia es de que el hombre espiritual, donde vive Cristo en el corazón, donde tiene el Espíritu Santo, donde tiene pues el carácter de Cristo, ese cristiano sí va a poder cumplir, porque el Espíritu Santo va a solucionar la educación de los hijos. El Espíritu Santo lo va a llevar al campo y
ya sabe dónde llevarlo, porque Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, el hombre espiritual es el que cumple, pero el hombre espiritual no es el hombre carnal, no es el ser humano, es la vida de Cristo en el hombre, es viviendo Cristo en el creyente. Ese es el misterio de la redención. Cristo debe efectuar tanto el querer, los pensamientos tiene que generar Cristo en el hombre, pero no en un hombre pecador, sino en un hombre santo. Cristo debe hacer las obras. En San Juan 14, 10 al 14 dice, si nosotros somos verdaderos cristianos, aún podremos hacer obras mayores que Cristo de lo que hizo en este mundo. Pedid y se os dará, dice, pero es para el Hijo de Dios, para el santo varón de Dios. No estamos hablando de carne santa, de que el ser humano carnal humano va a ser santo, no. El ser humano carnal humano, con su mente humana y su conocimiento, debe morir, debe estar crucificado. Si no estamos hablando del nuevo hombre que Cristo quiere crear dentro de nosotros, dentro del ser humano, de tal manera que el ser humano solamente va a ser como un instrumento nada más, pero instrumento de justicia, no instrumento del mal. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo. Hemos leído ya eso. Así que entonces, ese es el estudio que hemos realizado, lo cual se presentó en 1888, y el pueblo adventista, comenzando desde el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, que tiene su libro, no aceptó. Y siguiendo a eso, Urias Smith también, el mayor teólogo, el secretario, tampoco no aceptó. Y el día de mañana vamos a hablar un poquito qué dicen los escritos de Urias Smith, cómo él creía, cómo él entendía la ley y la justificación por la fe. Entonces, hemos aprendido alguna cosa. Que Dios bendiga su palabra. Debemos agradecer a Dios. Si no hemos podido comprender, podemos pedir a Dios. Si a alguien le falta sabiduría, pida a Dios, dice. O podemos también investigar, estudiar, preguntar. Continuaremos en el próximo estudio. Pidamos a Dios si algo queremos comprender. Y Dios puede utilizar los instrumentos humanos y nos pueden dar alguna información. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.